Vamos con el Keynote. Empezamos con algunos datos impactantes de un tema que ya no es el futuro, evidentemente, es el presente. La mayor crisis que aborda ahora mismo la humanidad y que afecta a todo el planeta, el cambio climàtic, la emergència climàtica. Sobre això ens en parlaran la Mar Santamaria, cofundadora, anava a fer la broma de la velocitat de la llum. Sí, però clar, cofundadora de la velocitat de la llum. Trec el barret. Tots els meus respectes. Cofundadora de 300.000 km per segon, concretament, i Albert Soret, director del grup de serveis del sistema terrestre del Barcelona Supercomputing Center. Mar, Albert, endavant. Bueno, vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca, que es un dueto, ¿vale? Es decir, Albert, yo, bueno, y nuestros equipos hace más de 5 años que estamos colaborando para hacer que la ciencia que están desarrollando en el Barcelona Supercomputing Center tenga una aplicación muy directa a las políticas públicas y en el ámbito urbano. Pero hoy os hemos venido a presentar, y ahora, a ver si, perfecto, la tecnología nos acompaña, los resultados de un proyecto en el que estamos colaborando con otras 20 instituciones científicas a nivel europeo, instituciones que están especializadas en proyecciones climáticas y que de algún modo, ¿no?, como estas instituciones están involucradas también en el panel intergubernamental del cambio climático, están construyendo lo que va a ser la nueva ciencia del clima. Entonces, vamos a entrar en materia con datos de Barcelona. Entonces, los primeros datos que estamos teniendo de estas proyecciones nos dicen que en el año 2100 podríamos tener unas 22 olas de calor. Ahora tenemos 6. Pero además, si esto lo traducimos en duración, estamos hablando de 176 días de calor extremo frente a los 25 que tenemos actualmente. Esto, ¿no?, si lo imaginamos, nos está cambiando realmente, ¿no?, la forma en que vivimos y también en la forma en que vamos a diseñar las ciudades. Vamos a entrar un poco más en detalle. Albert, ¿nos puedes explicar estas líneas que estamos viendo aquí, tan finitas que son? Estas líneas que vemos aquí son diferentes simulaciones, son diferentes modelos climáticos que lo que intentamos hacer es proyectar cómo será el clima en el futuro. Y en medio lo que tenemos es una raya que representa la media de estas simulaciones. Y para los que no seamos tan expertos, ¿qué son los modelos climáticos, Albert? Los modelos climáticos son modelos matemáticos que integran el estado del arte, de la física, la química, la meteorología, que intentan reproducir qué es lo que pasa en el planeta en general. Simulan la atmósfera, simulan el océano, simulan la criosfera. Entonces, todos estos modelos matemáticos conjuntamente simulan estas variables que nos proyectan el clima al futuro. ¿Y nos puedes dar más detalles? Es decir, ¿qué instituciones científicas hacéis estos modelos? ¿Cómo colaboráis? ¿Quién guarda, no? Imaginamos seguramente, ¿no?, que tenemos un supercomputador, ¿no?, metido en este proyecto. ¿Quién guarda los datos? ¿Quién calcula, ¿no? Y al final todo esto es abierto, ¿no? La comunidad climática, la comunidad que trabaja en temas de clima, es una comunidad que trabaja de forma muy colaborativa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cada 5 años más o menos se hace un nuevo informe del IPCC, que quizá os suena el nombre. En estos informes trabajan diferentes científicos a nivel global que utilizan todos las mismas simulaciones y los mismos compromisos, los mismos escenarios para integrar todo el estado del arte, todo lo que se ha publicado en esos 5 años y hacer estos informes, que son informes de ciencia más básica, pero también informes de ciencia más aplicada. Este informe del IPCC es lo que sirve de base a la COP, ¿vale?, para proporcionar las evidencias científicas para que los gobiernos puedan tomar decisiones y gestionar. Entonces, como decía, trabajamos de forma muy colaborativa comparado con otras disciplinas y de forma transparente. De hecho, muchas veces cuando publicamos un artículo científico, tenemos que, aparte de proporcionar artículo científico, tenemos que proporcionar los datos de entrada, los códigos que hemos utilizado para procesar estos datos y los resultados, para que después quien venga detrás pueda verificar lo que hemos hecho y pueda, a partir de lo que nosotros hemos hecho, ir un paso más allá.
Vale, y seguimos con la gráfica. Esta franja roja que estamos viendo aquí, ¿nos puedes explicar qué representa exactamente? Lo que representa es dónde es más probable, cuál es la tendencia más probable. Al final tenemos diferentes simulaciones que todas ellas son probables, entonces en función de cómo las agrupemos, si están todas más agrupadas en una zona, quiere decir que hay más probabilidad, tenemos más confidencia de que la tendencia va a ser esta. ¿Y por qué nos estáis dando probabilidades y no valores concretos, ¿no? ¿Qué significa? La palabra clave aquí para nosotros es incertidumbre, que tiene una connotación un poco negativa, pero para nosotros es un poco positiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando simulamos todo el planeta, simulamos el océano, simulamos la atmósfera, la criosfera, hay cosas que no podemos saber en detalle. Y entonces, estas pequeñas incertidumbres hacen que los modelos tengan pequeñas desviaciones y por eso tenemos estos diferentes resultados. Una forma que a mí me gusta utilizar para explicar esto, los que tenéis hijos o si recordáis de la infancia, si todos hemos hecho de coger una hoja cerca de un río y tirarla en el río. Y esta hoja sigue una trayectoria. Si coges otra hoja del mismo árbol, del mismo tamaño, y la pones en el mismo sitio, seguirá otra trayectoria parecida a la inicial o un poco diferente. Si al final, en vez de 2 hojas, utilizamos 50 hojas, 100 hojas, todas estas trayectorias se agruparán de una forma y es un poco lo que pasa aquí. Habrá algunas hojas que se desvíen más o menos y esto es debido a que pequeñas variaciones en la rugosidad de la hoja, en la turbulencia del río, en la forma que ponemos la hoja, hace que se desvíen un poco. Y esto es lo mismo que pasa con las simulaciones. Es imposible para nosotros saber en el océano Atlántico a gran profundidad cuál es la temperatura exacta que hay. Entonces, pequeñas variaciones en estas estimaciones hacen que los modelos difieran un poco. Y fijaros, hoy os hemos traído un gráfico de número de olas de calor en Barcelona. ¿Por qué no estamos midiendo cosas más básicas como la temperatura media? Dentro de la comunidad de clima hay diferentes disciplinas. La gente que trabaja más con el desarrollo de los modelos y que trabaja con las variables más críticas, de hecho, es gente que normalmente trabaja con temperatura y precipitaciones. Son como los tótems, ¿vale? Pero después hay mucha gente también que, en base a este estado del arte, a todas estas evidencias que hay, lo que hacemos es intentar entender necesidades de la sociedad y transformar esta información. Por ejemplo, para temas de salud o, por ejemplo, para temas de agricultura. Trabajamos mucho con empresas como Bodegas Torres o Codorníu, en el que para ellos es muy importante trabajar con indicadores bioclimáticos, transformar la temperatura en la temperatura acumulada durante el periodo vegetativo de la planta. O en temas de energía. Es un sector también muy avanzado en el uso de este tipo de información, porque al final la temperatura es un indicador de cómo será la demanda energética en verano. Si hace una ola de calor, ponemos más el aire acondicionado, más demanda energética. Pues en determinados sectores están como muy acostumbrados a utilizar ya este tipo de información. Y lo mismo pasa a nivel de arquitectura. Por ejemplo, podemos transformar la temperatura básica en indicadores de olas de calor o también indicadores de sensación térmica, que combinan la temperatura, por supuesto, pero también la velocidad del viento o la humedad relativa. De hecho, algunos de estos indicadores que estáis viendo aquí son fruto del proyecto y hay uno que a mí, viniendo del ámbito del sector de la construcción, me parece especialmente interesante, que es el Cooling Days, que es al final la necesidad de refrigeración, como nos decía Albert. Este parámetro, quizá a algunos no os suene, pero es lo que hoy, actualmente, en el código técnico se está haciendo servir para definir las zonas climáticas, que luego es lo que nos permite saber la cantidad de aislamiento que ponemos en todos los edificios, en cada punto del país, según esta zona climática. Pues ahora, actualmente, la CTE está trabajando con dato histórico, es decir, con esta franja de dato de aquí, ¿vale?, para definir cómo van a ser los edificios que tendremos que habitar en esta franja de aquí. Entonces, una de las conclusiones que salen de todo este trabajo de este proyecto de Impetus for Change es que quizás es más interesante no trabajar con dato histórico y trabajar con dato futuro para diseñar lo que nos tiene que venir. Así es. A día de hoy sabemos que el clima tiene una tendencia que es variable y hay una incertidumbre, pero si queremos diseñar cómo será nuestra sociedad del futuro, es importante también trabajar con estas proyecciones climáticas, que tienen una incertidumbre, evidentemente. De hecho, cuando Francesca ha dicho que lloverá en Galicia, en realidad hay una incertidumbre ahí, no nos engañemos.
Los meteorólogos también utilizan este tipo de simulaciones con diferentes miembros, pero después hay un grupo de expertos que analiza estas simulaciones y dice, vale, lo más probable es que llueva. Y entonces esto es lo que se comunica de forma más determinística. Queríamos acabar no solo hablando de Barcelona, sino trayendo ¿no? Este mismo dato para otras ciudades. ¿No? Desde ahora al 2050 veis, ¿no? Pues en España vamos a tener una gran amplitud de situaciones climáticas, ¿no? Ciudades como Granada, Palma, Sevilla, ¿no? Que más o menos, ¿no? Parten de posiciones similares a las nuestras, van a convertirse en ciudades muy cálidas y en cambio, ¿no? Pues otras ciudades como Bilbao lo van a pasar mejor. Si lo vemos también, ¿no? en comparación con Europa, al final, ¿no? Nosotros seguimos, ¿no? arriba del ranking. Y aquí nos gustaría como cerrar con un mensaje positivo, ¿no? Porque pensamos que al final estos datos que pueden asustar, pueden parecer muy preocupantes, nos están hablando de que al final España es un laboratorio climático. Y es un laboratorio climático por dos motivos. El primero de ellos es porque nosotros ahora ya tenemos, ¿no? el clima que muchas ciudades van a tener en el futuro, y esto quiere decir que estas ciudades pueden aprender de nosotros, pueden aprender de todas aquellas acciones que estamos realizando ya en las ciudades españolas. La segunda, ¿no? Idea, ¿no? de que España es un laboratorio climático es que hoy en día realmente nosotros no tenemos casi de quién aprender dentro de Europa, ¿no? Y esto al final nos está obligando, ¿no? y me gustaría, ¿no? recoger muchas de las ideas, ¿no? que se han hablado en la introducción. Al final hay que ir más allá de la adaptación. Es decir, si hoy en día, ¿no? reducimos al máximo, dejamos de emitir, la Tierra, ¿no, Albert? Va a seguir, ¿no? Calentándose durante muchos años. Por lo tanto, el esfuerzo, ¿no? que tenemos que hacer es muy grande, ¿no? Greta nos hablaba, ¿no? de cómo hacer ciudades caminables. No podremos hacer ciudades caminables en un calor extremo, ¿no? ¿Cómo convertiremos al final, ¿no? nuestras casas en refugios? Todos estos retos los tenemos sobre la mesa. Y nos gustaría, ¿no? cerrar, ¿no? un poco, ¿no? con esta imagen. Insistimos, sabemos que esto puede parecer alarmante, ¿no? Puede parecer preocupante, pero al final, ¿no? lo bueno es que tenemos datos, tenemos equipos científicos, ¿no? que, como nos explicaba Albert, ¿no? se están coordinando para construir este contexto. Tenemos estas herramientas que son muy potentes, estos modelos climáticos que nos permiten anticiparnos al futuro y que nos permitirán, ¿no? generar, ¿no? unas políticas públicas más informadas que además, ¿no? sabemos que se pueden basar no solamente en datos históricos, sino entendiendo muy bien qué es lo que nos viene en el futuro. Me gustaría cerrar con una idea. Estamos en la Casa de la Arquitectura, la Casa del Urbanismo. La ciencia, lo veis, nos está poniendo, ¿no? en la cara, ¿no? este reto que es tan grande que a veces no sabemos cómo afrontar, ¿no? cómo responder. Y por lo tanto, al final, ¿no? es como si la crisis climática se esté convirtiendo en una crisis de creatividad. Esta sala llena, con tantos profesionales de la arquitectura y el urbanismo, al final, ¿no? Yo creo, ¿no? que es muy esperanzador. Y bueno, queríamos acabar agradeciendo a la AUS, a todo el equipo que nos hayan invitado a abrir esta jornada, que seguro va a ser muy inspiradora y donde vamos a empezar a ver, ¿no? estos ejemplos de los cuales podemos aprender. Muchas gracias. Mar, Albert, un placer, muchas gracias. El comentario de La Coruña, evidentemente, es absolutamente científico porque efectivamente la certeza absoluta no la tiene nadie. Y los meteorólogos, con algunas situaciones, imaginaros, aún menos. A Barcelona, dentro de 24 años y 2 meses, se le asigna la temperatura media de Málaga. ¿De acuerdo? A Lleida se le asigna quitando, puede diferir un poco de los cálculos del Supercomputing Center, y a Lleida se le asigna la temperatura media, quitando los 3 meses de invierno, de Sevilla.
Eran aquellos mapas que habéis visto, que en algunas zonas realmente el desplazamiento de temperaturas es realmente potente. Por tanto, sí, los datos históricos caducan cada vez más y más rápido y, por tanto, estas proyecciones de futuro tendrían que ser la base. Y, sobre todo, porque la monitorización de estos datos futuros es cada vez más certera, muy fiable, y lo que nos decían los modelos en los años 90 o en esta primera década se está cumpliendo o incluso se están quedando cortos en la velocidad.